Bueno, muy buenos días. Hoy nos toca transitar una nueva unidad. La unidad se llama Administración de Memoria y acá vamos a ver, digamos, alguna funcionalidad muy importante dentro de la administración que lleva a cabo el sistema operativo o cualquier sistema operativo. Eh, Vamos, obviamente, a ir transitando en forma escalar de menor a mayor donde inclusive, como lo habíamos visto en otras teorías, de qué manera impactaba, por ejemplo, el hecho de que los procesos, después hilos, se ejecutaban en el procesador y algún proceso que estaba en modo ejecución porque se le terminó el quantum o porque hizo una interrupción, debía pasar o al estado de listo o al estado de bloqueado. Cuando pasaba el estado de listo, habíamos estado observando que la memoria RAM cobraba un protagonismo importante, porque el proceso que estaba ejecutándose, eh, existe la posibilidad de que, digamos, una posibilidad alta de que sea tal vez uno de los próximos procesos nuevamente a ser invocado. Supongamos que estamos dentro de una iteración. Entonces, al no poder ponerlo, por ejemplo, por alguna circunstancia en las caché, sea necesario ponerlo en memoria. El tema es que si la memoria está ocupada, surge digamos, el planteo de decir, bueno, hay que sacar un elemento de la memoria para poder que sea reemplazado por el que acaba de llegar, digamos, de ejecución. O un proceso que estaba bloqueado, que pasa al estado de listo, podría provocar una situación parecida. Y esta temática es la que vamos a estar transitando en el día de hoy, ¿no? Explicar los algoritmos de reemplazo que involucran. Así que bueno, buen día les doy a todos los que se están agregando y voy a comentar el trabajo práctico que tienen que realizar. Así les queda también documentado, dado que esta es una grabación que voy a dejar y después subir para que la puedan ver posteriormente. Sobre el trabajo, antes de comenzar la clase, me consultaban sobre la posibilidad de hacerlo, o la alternativa de hacer o el código funcional, o la otra opción de un código que sea mediante pseudocódigo. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Si hacen el código funcional, evidentemente, digamos, va a ser mucho más práctico. Lo que me interesa es que puedan entender y proponer, digamos, la solución que a ustedes se les ocurre. Digamos, entiendo de que va a estar vigente la posibilidad de usar algún recurso de Internet, buscarlo, también el uso de la inteligencia artificial. Lo que me interesa es que puedan explicar y entender el algoritmo o funcional que han tomado o que han mejorado, y aplicar la parte teórica de lo que hemos visto para que puedan explicar por qué ustedes consideran que los resultados que se obtienen, es decir, que se entienda. Obviamente que los algoritmos, alguno puede tardar más o menos en encontrarlo, pero sobre esta temática y sobre prácticamente todo lo que vemos en esta materia como en otras, son algoritmos que ya están hechos. Digamos, no les pido que empiecen de cero, pueden empezar, digamos, con una base, mirando, comparando en Internet o usando la inteligencia artificial. Pero recuerden, al momento de defender este mini proyecto, como todos los proyectos que podamos llevar a cabo, que sea sólido la explicación del conocimiento de las partes teóricas aplicados al algoritmo que ustedes están mostrando. Em, Se entiende entonces, digamos, evacúo las dudas que me hicieron anteriormente y si alguno tiene una duda sobre el trabajo práctico que acabo de explicar, me la dice. Les doy esta posibilidad para que ustedes puedan ahora hablar. Si hay alguna.
¿Para qué fecha sería, profe? Había pensado para la semana que viene, pero veo que al no empezar no van a tener tiempo. Podemos hacerlo de acá a 15 días. No el miércoles el jueves que viene, sino el siguiente. Bueno, el primero sería el 1 de mayo. Y estamos complicados, vamos a pasarlo al otro, Bueno, porque el 1 de mayo, digamos, va a estar, feriado. sí, y va a estar complicado, digamos. Así que apuntamos a eso, a ese tiempo. No quería juntar con otro trabajo práctico, pero me parece que no va a quedar más remedio que solapar dos tareas, obviamente con fechas distintas. Ah, me confundí, profe, porque el jueves es 2. Sí, tenemos. El jueves es Es 2 2. de mayo. Jueves 2 hay que ver si no está feriado o asueto administrativo de la universidad. Recordad que el día 3 feriado provincial, Ah, claro. y el 2 ya algunas entidades como gobierno, tengo entendido que ya hay un decreto que ya está el asueto. Entonces, es el fin de semana súper largo que nosotros como, digamos, habitantes de San Luis vamos a tener. Siempre es así. Bueno, El primero es feriado, el 3 es feriado y siempre los dos han sido asueto, digamos. Ahora, teniendo la posibilidad de tener un feriado largo, lo más probable es que sea de esa manera. A ustedes les va a venir bien porque no van a estar cargados en teoría y van a poder aprovechar y avanzar, digamos. Entonces se justificaría el solapamiento de los dos prácticos que van a hacer. Así que bueno. Eso se los voy a probablemente comentar en algún momento o a mitad de clase o sobre el final la tarea. bueno, profe. Bien, Germán. Bueno, vamos a empezar, digamos, con la teoría. Van a ser, digamos, instancias de 40 minutos por la característica que tiene la versión gratuita de Zoom. Decidí tomar esta para grabar. No sé si la universidad tiene Teams, no me acuerdo. Y como no me acordaba, digamos, lo subo de esta manera. Cuando transitamos el tema de la memoria RAM, ¿qué me pueden decir ustedes de lo que han visto en otras materias o lo que han visto, digamos, en la secundaria? ¿Qué entienden digamos, cómo explicarían qué es la memoria RAM? ¿Quién se Es la anima? memoria de trabajo, Es una memoria de trabajo, bien. ¿Qué otra característica tiene la memoria RAM? que es volátil. Cuando se apaga la computadora, desaparece o no. ¿Qué desaparece? ¿La memoria? Lo que está cargado en la memoria Exactamente. RAM. Tiene una parte para instrucciones y otra para datos. Exactamente. Todo lo que están diciendo es acertado, es así. Veo que tienen un buen antecedente, digamos, como para comenzar y sirve para que el resto de los que no están, digamos, o no se acuerdan, les traiga a recuerdo. Vamos a transitar la primera diapositiva donde justamente la administración de la memoria es la parte del sistema operativo que administra la memoria. A esto se le llama administrador de la memoria. Y cuando hablamos de administrador de la memoria, recuerden el concepto de lo que hemos estado viendo, de lo que era el scheduler. Cuando hablábamos del scheduler, que es el que justamente va haciendo un reemplazo eh, y tomando decisiones, acá tenemos también un administrador de memoria, que vamos a conocer el nombre en otra diapositiva más adelante. Su labor consiste en llevar un registro de las partes de la memoria que se están utilizando y aquellas que no, con el fin de asignar espacio en memoria a los procesos cuando estos la necesiten y liberarlo cuando se termina. Es decir, cuando supongamos en este juego que estamos viendo que todo proceso se inicia con, digamos, entre comillas, doble clic en un ambiente Windows, eh, pasa al estado de listo, entonces acá estamos pidiendo memoria y, digamos, el administrador de memoria
inicialmente creo que no va a tener ningún inconveniente en otorgarnos, porque tal vez sea el primer proceso de parte del usuario que está ejecutando, entonces probablemente tenga espacio de memoria, pensando que estamos arrancando con 4 8 GB, 16 de RAM, no con 1 mega me refiero, ¿no? Pasaría lo mismo, pero sería mucho más lento. Y obviamente que cuando ese proceso terminó, ese espacio de memoria se liberó o ese espacio sea necesario liberarlo para que se produzca, digamos, este espacio vacío, pero el liberar, que es lo que va a hacer el administrador de la memoria, implica que lo tenga que hacer a través de un procedimiento, podríamos decir protocolo, nosotros le decimos a través de un algoritmo que tenga en cuenta el procedimiento por el que fue creado. Por ejemplo, si tenemos, digamos, espacios de memoria ocupados por un proceso que hace tiempo no es referenciado, no es modificado, no es accedido, seguramente va a tener un rango alto de ser candidato a ser reemplazado. Entonces, todas estas temáticas las va a ir viendo el administrador de la memoria. Eh, bueno, justamente siguiendo la lectura de la diapositiva, dice, así como administrar el intercambio de la memoria principal y en disco, recordando que lo que tenemos en disco, tenemos un gran tamaño. Por ejemplo, podemos tener un disco de 1024 GB, es decir, 1 tera, y nuestra memoria RAM es de 4 GB o de 8 GB. Obviamente que la capacidad, digamos, si todo ese espacio de 1024 gigas está reservado porque es un sistema que tenemos especial y un equipo dedicado, no va a poder cargar todo el volumen de datos que están en el disco. Van a tener que existir y vamos a tener que implementar técnicas que permitan que parte de esa memoria, si una pequeña fotografía, se vaya cargando a memoria, pero también hay que tener en claro que cuando hablábamos de los componentes que forman parte de los procesos que teníamos, les voy a recordar el program counter, los registros, bueno, y todos los datos que vimos en la unidad anterior, se van a sumar referencias virtuales o lógicas de la memoria que apuntan a la referencia puntual en disco. Es decir, que en el almacenamiento de disco duro, es disco serial ATA, SSD, lo que sea, que tiene 1024 gigas, eh, la parte que va a estar en memoria puede ser una referencia para que pueda administrarse, digamos, más eficientemente. Esa es otra de las tareas que va a tener el administrador de la memoria, que no es fácil y estamos viendo que ya con 2 puntos ya se complica la situación y lo vamos a ir desglosando a medida que vamos avanzando en diapositivas. En caso que la memoria principal no pueda albergar todos los procesos, la interacción con la memoria de disco o la memoria secundaria va a ser fundamental. Entonces, acá es cuando inclusive eh, habíamos visto o habíamos adelantado el concepto de tener memoria virtual en el disco, que permitía tener una especie de memoria RAM, o memoria principal para poder justamente jugar con ese intercambio de información por el cual estábamos trabajando. Bien, un segundito que voy a mirar eh, una, mm, veo que no sé si es la diapositiva correcta, la que estoy usando en este momento, y para eso voy a mirar un PDF que tengo, que es ya generé el PDF para pasárselos. Un segundito, y me parece que el orden no es el mismo. No, sí, es el mismo. Bien, me quedo tranquilo. Es lo mismo
la misma diapositiva es la que le estoy mostrando. Bueno, me llamaba la atención porque después de la primera diapositiva decía resumen. Uy, eliminé varias diapositivas antes. Eso fue el temor que me dio. Bien. ¿Por qué hago el resumen? Porque vamos a ver justamente el tema de la jerarquía de memoria que juega un papel fundamental, así como lo había explicado cuando vimos el tema de la administración de los procesos, en la memoria sigue siendo fundamental porque justamente es memoria. Y como es memoria, vale a hacer un repaso un poquito más exhaustivo porque, digamos, si bien dibujé como una especie de pirámide, acá ya tenemos un dibujo más exhaustivo, donde habla que en la parte de arriba de la pirámide se encuentran los registros, después va bajando la memoria caché, la memoria principal, discos magnéticos y cintas. Obviamente que si estamos en la punta o en la parte más alta de esta pirámide, vamos a ver que las velocidades de acceso son muy rápido, pero se contrasta con la capacidad, digamos, que es muy pequeña comparado con la base de esta pirámide. La base de esta pirámide tiene una capacidad enorme de poder almacenar datos, pero los niveles de acceso aumentan considerablemente. Entonces, obviamente que cuando hablábamos de la definición de sistemas operativos que decía que es el administrador de los recursos del sistema, lo que tiene que administrar con justamente el equipo de trabajo, que son los administradores de memoria, los schedulers, la sincronización debe ser un factor fundamental para que esto pueda caminar sin ningún problema. Y cuando hablo de problema, me refiero a que no se sobrescriban datos o información. Entonces, evidentemente que hay una parte, que es la parte de registro, que estará alojada en el mismo sector de lo que es el CPU, microprocesador, y que por lo tanto estará trabajando casi a la misma velocidad que el CPU, y la caché estará dentro del mismo, podrá estar dentro del mismo chip de silicio que el microprocesador, pero no está dentro. Digamos, hay que pasar un pequeño puente y ese pequeño puente tiene su demora en acceso. En el ejemplo que estamos viendo es de 0,2 nanosegundos. Pero tiene la ventaja, como dije anteriormente, que la capacidad de almacenamiento es más grande. Entonces, siempre va a ser necesario interactuar con esa pasarela inmediata que es la caché. Después tenemos un puente, digamos, nuevos que han creado entre la caché y la memoria. Tenemos un puente colgante que entre la memoria y el almacenamiento secundario. Bueno, y seguimos con la pila, ¿no? En esta diapositiva observamos que justamente la pirámide de la cual hablaba ya tiene esta forma donde podemos ver puntualmente, sabiendo que conocen qué es lo que es un microprocesador, qué es lo que es una memoria caché, qué es lo que es una memoria RAM, digamos, no está de más poder observarlo dentro del triángulo de la pirámide que estamos viendo. Entonces, ¿qué dice? Que el CPU debe obtener las instrucciones de la memoria y ejecutarlas. Toma la primera instrucción de la memoria, la decodifica para determinar su tipo y también los operandos, la ejecuta y después el ciclo se repite hasta que el programa termina. Es decir, que cuando trabajamos con o un programa, ya sea el paradigma, un programa que sea secuencial, como o el paradigma de la programación orientada a objetos, o las instrucciones propias del sistema operativo, es tomar de la memoria, decodificar y determinar digamos, el tipo y los operandos y ejecutarla. Y la próxima es lo mismo y lo mismo, es una iteración de estos pasos que serían los tips o digamos que se repiten constantemente
hasta que termina la ejecución de todos los programas o hasta que apagamos nuestro equipo, nuestra computadora. Como el acceso a la memoria RAM principal para obtener una instrucción o palabra de datos requiere mucho más tiempo que ejecutar una instrucción, todas las CPU tienen ciertos registros en su interior para contener las variables claves y los resultados temporales. Es decir, que como recién lo anticipaba, en ese CPU, en el microprocesador me refiero, en los registros es lo que justamente contiene lo que es necesario o los datos necesarios en la primera instancia. Eh, el registro del CPU está en el tope de esa jerarquía de memoria, es decir, está en la parte más alta de la pirámide. Están compuestos del mismo material del CPU y tienen la misma rapidez. No hay retraso a la hora de utilizarlos, si corren a la misma velocidad. El CPU puede acceder a los datos de los registros en 10 picosegundos. Es decir, para que tengan una idea de cuánto equivale en segundos, estamos hablando de 3, 6, 9 ceros adelante, teniendo un cero delante para poner la coma, 0,10 segundos, es lo mismo dividir un segundo por 100 y 9 ceros, digamos, esto daría la velocidad de acceso que tiene, digamos, o el retraso, digamos, ¿no? Entonces, para que vean las altas velocidades con las que uno puede trabajar entre el CPU y el registro. La capacidad de almacenamiento es generado por 32 bits en un CPU o puede ser de 64 en otros casos y puede tener menos de 1 KB en ambos casos. Como muchos equipos, hoy en día no hay o no he visto que sean de modo híbrido. Eh, en sus comienzos habían equipos que tenían, trabajaban a 64 bits, eran equipos que tenían una característica de tener, digamos, como nombre el nombre del microprocesador y tenía un código que era DX. Cuando uno miraba DX, significaba que internamente trabajaba, por ejemplo, para el caso de la diapositiva que estamos viendo, eh, se trabajaba a 64 bits, pero los bus de datos eran de 32 bits. Es decir, que para que el CPU fuera eficiente, necesitaba hacer dos pedidos de instrucciones en dos ciclos de reloj al bus de datos y cuando se llenaban los 64, trabajaba. Obviamente que esto mejoró enormemente con respecto a los de 32 bits puros, porque acá y siempre y cuando se aprovechara, digamos, o tuviéramos compiladores, por ejemplo, para el tema de programar y desarrollar o el software del momento pudiera aprovechar los 64 bits. Bueno, esta es la temática, estas son las capacidades, y por lo general, ustedes están viendo que cuando hay una transferencia que le llega de la caché al registro, no es de 1 byte. Y pregunto, para ver el nivel de atención, para los que recién están entrando también, ¿qué capacidad tiene el traspaso de información entre la memoria caché de nivel 1, la que está más próxima, y el registro? ¿Cuánto es la transferencia? ¿Toma de a 1 byte, de a 2 bytes, de a qué cantidad de información pasa de un plano a otro? ¿Cuánto se les 32 ocurre? bits por el bus. Claro, es la capacidad del bus, exactamente. Entonces quiere decir que no está tomando poquita cantidad de información, toma una gran cantidad de información y obviamente que hoy el hecho de estar, por ejemplo, para los casos de 64, digamos, es como que tiene una autopista para 64 bits
y es importante. Esto es importante saber que no se transfieren poquita información. Y también, como en esta pirámide vamos viendo que tiene mayor capacidad de almacenamiento, entonces las transferencias se van acomodando de acuerdo a esas capacidades para aprovechar justamente digamos, la movida de información de un nivel a otro. Bueno, el siguiente nivel en la jerarquía de memoria es justamente las cachés que recién comentaba. Hoy por hoy los CPU tienen tres niveles, eh, que son L1, de level 1, level 2, level 3 o caché nivel 1, 2 y 3. Cada nivel de caché es más grande, lenta y más barata que la anterior. Eh, Como verán en el dibujito, tenemos la memoria RAM, una caché y el CPU. Y la caché está conectada por un bus de datos. Este, Inclusive, obviamente, hoy en día la memoria caché viene incorporada en las placas madre de los equipos. Es decir, que si voy a comprar a un negocio de computación una memoria caché, me puedo llegar a encontrar con la sorpresa de que el vendedor, digamos, lo dejen en cierta forma perturbado y no pueda responder o les diga que no es posible. Y ahora apelando al conocimiento de ustedes, si es que no les he mostrado, existen la venta de memoria caché o algo parecido. Bueno, sí, es memoria caché en algún equipo moderno. ¿Han visto ustedes? Yo no, profe. Bien, gracias por tu colaboración. ¿El resto? ¿Han visto? No, profe, para No, nada. ¿Podríamos asegurar de que no se vende más? ¿Alguien se animaría a decir no, no se consigue, no lo he visto, no viene más? no, yo no lo he visto tampoco. Bueno, a la vuelta del primer corte, nos vamos a tomar unos 5 minutitos y voy a mostrarle, digamos, en un Core i7 que se puede comprar y lo vende la marca o la firma que hace el microprocesador, que en este caso Intel. Siguiendo con esta diapositiva y aprovechando los últimos 5 minutos que estamos teniendo, eh, justamente lo único que va describiendo en esta diapositiva es que las caché, digamos, de nivel superior eh, eh, son más rápidas, pero menor capacidad, y bueno, es lo que indica la imagen. Cuando el programa, esto lo habíamos comentado en varias oportunidades, acá lo vemos en forma gráfica, necesita leer una palabra de memoria. Primero se comprueba si la línea que se requiere se encuentra en la caché. Si está, se produce lo que se conoce con el nombre de acierto de caché y la petición se cumple. Si no, se pide a la memoria RAM. Es decir, que cuando hablamos de caché en este ejemplo, estamos hablando de la caché, de todas las caché. Es decir, que el tener la información que se encuentra en la caché, le llamamos justamente acierto de caché. En el caso de no tenerlo, tendrá que tener una penalización que se mide en tiempo para poder bajar y buscarlo en memoria principal. Y si no se encuentra en memoria principal, bueno, seguimos la línea, digamos, correspondiente, penando, digamos, mayor tiempo. Los aciertos de caché, por lo general, requieren un tiempo aproximado de 2 ciclos de reloj, ¿no? Estamos hablando de los aciertos para poder traerlo y llevarlo al CPU para que lo pueda ejecutar. Los fallos de caché obligan a ir a la memoria principal con un castigo considerable en tiempo. Esto considerando que no se encuentra, no hay un acierto, y cuando no hay un acierto se utiliza la palabra fallo. Si acierta, me lo llevo. Si no acierta, es un fallo y hay que ir a buscarlo, ¿no? En eso se basaría el algoritmo. Es decir,
como estamos hablando de acierto, no acierto, caché, perdón, fallo o no fallo, podríamos ponerle como una especie de control a la caché para que diga que tenga un valor 0 y 1. Entonces, si es 0, digamos, sería, digamos, que está desocupado, y si es un 1, un acierto, ¿no? Como para que, porque justamente estamos usando conceptos binarios y usamos, digamos, lo que conocemos, el bit, y más o menos se acomodaría. Ya vamos a ver cómo es esto más adelante. Los fallos de caché obligan a ir a la memoria principal con un castigo considerable en tiempo, ¿no? Porque justamente no es lo mismo estar dentro del paquete del procesador a estar fuera y tener que salir a buscarlo, por fuera. Entonces, con esta diapositiva, corto la clase y genero un nuevo vínculo, y el nuevo vínculo lo paso por WhatsApp, pero son las 8:40. A las 8:50 vuelvo a pasar bueno, ahora lo paso ya, pero retomamos a las 8:50. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno. Genial, entonces. Voy a cortar.